Mucha gente cree o no le da mucha importancia al hecho del valor del despertar. Lo considera como algo filosófico, religioso, como un souvenir que no tiene ninguna importancia. Así, el estar dormido, el estar como un sonámbulo, se considera como una fantasía o una película del cine. Pero la verdadera realidad es que es lo más importante y vital de la vida. Entonces, hoy en día existe tecnología, farándula, espectáculos que fomentan este estado sonambúlico de la conciencia. Sumado al domo del demiurgo, es casi imposible despertar. Entonces, vemos que se cierran las puertas para la evolución de la conciencia, porque el cerebro humano tiene un tope de programación. Sé que suena un poco pesimista, pero es la realidad. Entonces no importa lo que tú hagas, lo que tú pruebes, lo que tú practiques, lo que estudies, si no está el factor de el despertar de la conciencia, no habrá frutos, no se obtendrá nada. Sí, ante a lo mejor ante esta sociedad logres cosas materiales, de títulos, frente a esta civilización. Pero el filtro final de la muerte verá cuánto oro conciencia produciste en tu vida. Entonces algunos son presidentes, otros son millonarios, empresarios, ricos, pobres, vagabundos, trabajadores, narcotraficantes, cantantes, líderes, todos ellos, sin discriminar a nadie, no importa lo que sean, si no tienen el factor del despertar de la conciencia, su vida será solamente una vida que figurará en estadísticas de cifras, de apariencias, de vanidades, de placer, de lujuria, de sueño, de cosas. Todas esas cosas se quedarán aquí en la tierra. Pero la conciencia, el darse cuenta, si no ha crecido bajo este punto de vista, habrá sido en vano. Quizás no completamente, pero no se habrá logrado el objetivo primordial de la vida, el objetivo superior de la vida, el cual es el desarrollar la esencia espiritual y, a posterior, la elevación de la conciencia. Sé que es difícil. Tenemos una potencia mágica maligna sobre nosotros, el demiurgo, que tiene toda una estructura internacional de poder, de riqueza, de administración, de contabilidad, de política, de información, de agentes, de armas, de filosofías, de agentes Sith, como le digo yo. Son agentes creados por el demiurgo que ayudan al programa mundial de dominación, de fascinación y de hipnosis mundial, que realinear, de reordenar todas las mentes a Jehová Satanás. Estamos bajo su yugo,
su yugo, estamos bajo su tribulación. La humanidad está bajo la tribulación sádica del demiurgo Jehová Satanás. Entonces, principalmente quiere el adormecimiento de las conciencias, la involución de la esencia espiritual, la hipnosis roja Sith, como dicen los Jedi, que es el camino de la involución de la energía. Entonces, existe otro fenómeno que nadie sabe o que nadie habla, ni siquiera en YouTube, ni en la web, lo tocan, pero indirectamente, y es la disipación del flujo de la conciencia, que es de forma horizontal. Es la fuga energética horizontal del flujo de la conciencia. Esta fuga energética horizontal es la que hace el mecanismo programático que fomenta la mantención de los egos. Es una disipación horizontal. Entonces, todo aquel que tenga un estado vigílico de conciencia, de sonámbulo, tendrá una disipación de su energía. Está en estado de fuga de energía. Entonces, el cuerpo físico también está sujeto a las leyes de la termodinámica o dinámica de las temperaturas. El clima es una dinámica de temperaturas regulada por la luna, por el sol, por el domo y la estrella Polaris en el norte del Polo Norte. Entonces, nuestro cuerpo físico, también está sujeto a la termodinámica de las temperaturas y los gases. Nuestro cuerpo físico tiene un montón de puertas que se conocen como poros. Poros de la piel. Tenemos orificios en las narices y otros donde ingresan y salen gases. Energéticamente conocidos también otros como los chakras. Y según esta apertura, o si están cerrados o abiertos, es como hay un flujo de gases y de energías. Entonces, la involución es horizontal. La involución energética de la conciencia es horizontal. Entonces, nuestro sistema nervioso está en una posición vertical cuando está de pie. Un cuerpo humano está en posición vertical. Pero el flujo de la conciencia está en un estado, la fuga de la conciencia es horizontal, involutiva, desciende, se esparce, se fuga, se pierde. Entonces, ese estado es el estado sonambúlico o el estado hipnótico. Por eso es peligrosa la hipnosis. Es cierto que existen muchas enfermedades, pero la aniquilación por la hipnosis o aniquilación de la conciencia horizontal es la muerte total. Entonces, cuando la persona deja el cuerpo físico, se ocurre más allá la segunda muerte. Y eso es la más terrible de todas las muertes. Porque no hay una estructura psíquica que mantenga la unidad entre el alma, el espíritu y la conciencia. Al menos que la persona realice un trabajo de formación del odroerir, o el self, o el puente con el espíritu, o el hijo del hombre, el hijo psíquico del hombre, de comportamiento de hombre real natural. Entonces,
todos aquellos pseudos hombres que aparenten ser hombres y no lo son, o que tengan un comportamiento lujurioso, bohemio, de vicios, aceleran el proceso de fuga de energía. Es de ahí que cobra vital importancia tratar de lograr controlar el flujo de la conciencia hacia el yo real. Por eso quiero hablar de este tema de la fuga de la conciencia horizontal. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona, por ejemplo, deja el estado sonambúlico? Para responder esta pregunta, tenemos que ver la antesala al proceso opuesto de esto. ¿Qué vendría siendo lo primero? La autoobservación. Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? El realizar cotidiano de todas las cosas de todos nuestros días. Todas nuestras cosas, ocultas, escondidas a los demás. Las cosas que hacemos en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de horas libres, en nuestro tiempo de cuando estamos solos con nosotros mismos. Todo eso tenemos que auto-observarlo, ver cómo me comporto, cada detalle, qué me gusta, qué no me gusta, por qué me gusta, de dónde viene. Entonces, este trabajo de autoobservación es la antesala del despertar de la conciencia o estado superior de la conciencia. Cuando la persona comienza a autoobservarse, comienza a descubrir que a lo mejor está viviendo una película de terror, que tiene un montón de fantasías, un montón de creencias, un montón de pensamientos, un montón de eslogans, un montón de publicidad en su cabeza, un montón de programación del demiurgo, un montón de falsa información, un montón de información obsoleta, información de mala calidad, y está grabado en lo más profundo de su cerebro. Y esta grabación o este programa lo lleva a comportarse de una manera que, si lo autoobserva conscientemente, se da cuenta de que está actuando como un verdadero, a veces ingenuo, estúpido, o un imbécil, un ignorante, como un delincuente. Entonces la persona no está consciente de lo que hace. Más allá de que a veces actúa bajo los efectos del alcohol, efectos de la droga, pero la persona, a pesar de que no esté bajo ninguna sustancia actuando, está actuando en un estado sonambúlico, de sonámbulo, de zombie. Entonces eso es lo grave del estar en un estado sonambúlico. Aparte de lo grave de este estado, es la enorme cantidad de fuga de energía. En la persona la va a llevar esta fuga de energía a la muerte. Entonces todas las personas quieren salud, quieren vida, quieren estar bien, quieren ser felices, quieren tener buena salud, ojalá por ellos vivir la vida miles de años, o ser inmortales. Pero una cosa hay que aclarar, no se puede vivir muchos años si se vive en el estado sonambúlico o se vive para el vicio o para el placer o la lujuria. Son contradicciones. Técnicamente contradicciones, energéticamente contradicciones. Es decir, queremos salud, pero somos lujuriosos. Queremos salud, pero somos gulientos o de gula. Queremos salud, pero somos iracundos. Queremos salud, pero somos vanidosos. Queremos salud, pero somos bohemios. Queremos salud, pero consumen drogas.
Quieren salud, pero consumen marihuana. Quieren salud, pero se llenan los pulmones de nicotina u otras toxinas a través de cigarrillo. Quieren salud, pero están todo el día pegados al celular o frente a la televisión. Entonces, ¿por qué la persona deja ingresar venenos aún sabiendo? Porque literalmente no comprende esto, porque no se da cuenta. Es decir, y resumiendo, es porque no participa la conciencia de esta persona. No está consciente. Está en un estado entre dormido y despierto, o un estado sonámbulo. Entonces, este es el problema de la ignorancia de lo que es la conciencia en realidad. Entonces, muchas personas viven la vida sin ellas mismas, sin el yo de la conciencia, sin el yo del despertar. Pero una vez que una persona se ha autoobservado a través de la observación diaria, a través de un diario de vida, la persona puede comenzar a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus días, sus semanas, sus años, sobre las situaciones que ha pasado, sobre las experiencias que ha vivido. Cuando comienza a reflexionar, comienza ahí recién a crear una propia conciencia, algo de conciencia, algo de oro conciencia. Entonces comienza a crear ahí un centro psíquico magnético de yo de despertar, de oro conciencia. Pero es un yo débil, un yo de despertar muy débil en un inicio. Entonces viene de nuevo una oleada de programación a través del celular, a través de la dopaminesis o a través de la televisión, y literalmente la televisión o la hipnosis le devora ese poco de conciencia. El hilo de Ariadna, ¿cierto? Que fue el hilo de oro de conciencia que envió al héroe, ¿cierto?, a enfrentar al Minotauro o al demonio de la mente. Ese ser que nos mantiene prisioneros, un embajador del demiurgo en nuestra mente, que solamente está ahí como agente cobrador de impuesto energético para el demiurgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se van a reír con lo que voy a decir un poco, pero tenemos que hacer lo que hizo Goku. ¿Por qué Goku? Todos conocen el anime de Goku, ¿cierto? Y no es que ir a teñirse el pelo, ni ponerse el pelo como un Saiyajin o un Super Saiyajin. No. Tenemos que hacer lo contrario. Es decir, en vez de tener una fuga energética horizontal de la conciencia, tenemos que tener una ascensión vertical del flujo de la conciencia hacia el self, hacia el odroerir, hacia el hijo psíquico del hombre, hacia el puente con el espíritu, hacia el mayordomo voluntario despierto del hombre, como le decía Gurdjieff. Entonces, en esta ascensión vertical del flujo de la conciencia, se capitaliza la conciencia para luego llevarla al yo real.
o nuestro verdadero yo o esencia espiritual. Entonces, la energía tiene que ascender verticalmente hacia arriba, el flujo de la conciencia. Se parece un poco a lo de la Kundalini, pero no es la Kundalini. Aunque el crecimiento de la conciencia tiene que ver con la energía sexual, porque es la base del cuerpo físico. La que mantiene el cuerpo físico es la energía sexual. Entonces, sin castidad, sin celibato, sin maituna, sin el arcano ZF, sin el arcano IAO, sin el maituna, ¿cierto? U otras prácticas para la conservación de la energía sexual. No se estigmatiza el sexo. Acá no se tiene un comportamiento del derrame de la energía, sino a su transmutación de energía sexual a energía de oro conciencia. Y este oro conciencia se produce en pareja entre hombre y mujer. La vía húmeda, como se conoce en el ocultismo. Pero no solamente ocupar la vía húmeda, sino también otras técnicas de ascensión vertical del flujo de la conciencia para acelerar el proceso de la evolución hiperconsciente del hombre y de la mujer. Se puede practicar también en soledad o sin pareja, tanto el hombre como la mujer. La ascensión vertical del flujo de la conciencia. Entonces, esta ascensión del flujo de la conciencia tiene un efecto poco conocido o poco hablado en el ocultismo y que muy pocos maestros lo conocen. Este flujo de la conciencia reactiva el cerebro y no solamente la base del sistema nervioso, sino el extremo, el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre con este fenómeno? Cuando la persona comienza a hacer el flujo de la ascensión vertical de la conciencia, comienza a activar ciertos puntos del cerebro y que está representado por Buda con esos como rulitos, si lo podemos decir así, o puntos que están en la cabeza de Buda. Entonces la ciencia oficial clasifica solamente el área 39 como el punto cerebral único en que se determina la voluntad integral del hombre, pero no sabe mucho sobre la estimulación eléctrica de la corteza cerebral superior. A través de este proceso natural de la ascensión energética vertical de la corteza cerebral superior, es que la persona no pierde las habilidades cerebrales, no le afecta la vejez. Entonces, algunos quieren ser inmortales, pero ni siquiera tienen activada la zona 39 del cerebro. Otros dicen, no, me gustaría vivir para siempre, pero viven en el estado de hipnosis, viven en el estado sonambúlico, viven en el estado de fuga energética horizontal del flujo de la conciencia. Entonces, en primera instancia, un hombre está en línea horizontal de fuga de conciencia. ¿Qué tiene que hacer? Tratar de hacer ascender el flujo de la conciencia hacia el self, hacia el odreir, hacia el puente con el espíritu. Entonces ahí vienen los fenómenos de los genios. Entonces, la psicología habla de que a mayor lujuria disminuye el coeficiente intelectual y a menor lujuria
aumenta el coeficiente intelectual. Entonces, algunos están pegados de apego, ¿cierto?, a los placeres de la lujuria. U otros apegos. Apegos materiales, apego del ego, apego a la lujuria, apego al dinero, apego a fantasías, apego a vicios, apego a drogas. Están todos apegados al estado horizontal de fuga de energía. Entonces, ¿qué es la evolución? Goku. Goku es la evolución. No por el pelo rubio, sino porque es la ascensión vertical ascendente del flujo de la conciencia, que también es una afectación al aura, aumenta el aura. Entonces, muy cierto eso de alcanzar el estado de Super Saiyajin o el estado de flujo ascendente de la conciencia. No es que esto tenga características de ideología nacionalsocialista o de 1939 o 1945, o se oriente hacia la ideología de la raza aria, ya que lo puede practicar cualquier persona, indiferente de su raza, credo o religión, o influencia del demiurgo, porque la conciencia es universal. Los que son portadores de conciencia, de mucha, poca o media conciencia, ya que existen seres que no tienen conciencia, o si la tienen es conciencia maligna del mal. Pero todos son portadores de algo de conciencia. Para ellos son estas instrucciones. Entonces tenemos que tratar de lograr esto. Y esto se logra con las técnicas de ipsoconciencia o elevación de la conciencia. En una parte, porque también existen otras técnicas, por ejemplo, como las del Tíbet, que son los nueve ejercicios o respiraciones de purificación de la mente, que es importante tener para alcanzar una hiperconciencia. Como dije antes, en una primera instancia es débil, es como un ser que está recién creciendo, como una planta que está germinando recién de una semilla. Entonces en la agricultura existen técnicas de protección de la semilla para que pueda crecer bien, ¿cierto?, una semilla y convertirse en un árbol fuerte, en un árbol gigante de la conciencia. Bueno, al demiurgo no le gustan los árboles gigantes, ¿cierto? Hay varias estructuras de piedra en el mundo que son o que fueron la base de árboles, pero inmensamente gigantes. ¿Por qué? Yo creo que los cortó, o los cortaron con ovnis o platillos voladores. Porque a lo mejor interrumpían el flujo del domo. Porque es una estructura científica, el domo. No es una estructura natural, como nosotros lo entendemos. Bueno, habría que reflexionar qué es lo natural, porque puede ser nanotecnología desconocida o tecnología plasma electromagnética, que vendría siendo la ciencia de la vida. Pero bajo la lupa o la luz de esta verdad, nosotros como seres humanos, si queremos liberarnos de verdad, esta es la liberación de verdad. El reordenamiento del flujo de la conciencia. Por eso el valor del despertar. Por eso muchos maestros hablaban de la importancia de estar despiertos, de velar. Ahora no les digo que no descansen. Sí, por supuesto hay que descansar la mente para poder reparar el cuerpo físico. Pero si no hay despertar, es como estar muerto. Entonces, hoy en día nuestra sociedad, esta era contemporánea de las comunicaciones y de las tecnologías de pantallas,
hacemos todo con el celular, con el computador, pero en ese proceso nos estamos quedando hipnotizados, adormecidos. Estamos en fuga energética. Para el demiurgo eso está bien porque le gustan las energías, ¿cierto? El lust, como le dijo un escritor. Esa energía que disipan todos los seres. ¿Pero por qué la disipan? Porque viven en un estado de conciencia horizontal, un estado sonambúlico. Si ustedes reflexionan un poco, la mayoría de los animales duerme en estado horizontal. Bueno, no todos, por supuesto. Pero la verticalidad ayuda al despertar. Entonces, curiosamente, el misterio del signo de Capricornio tiene que ver con la cabra. No porque sea esa cabra que ocupan para representar al macho cabrío, ¿cierto? O al símbolo de la masonería, ¿cierto? Esa cabra, eh, ¿cómo le puedo decir? Hermafrodita bisexual. Que, claro, para el demiurgo eso está bien, porque eso representa un hermafroditismo de hermafrodita, ¿cierto? Involutiva, que en el fondo es la unión energética de los cuerpos astrales de un hombre y una mujer. Pero esa unión hermafrodita satánica involutiva está en estado de fuga energética, fuga de energía, es decir, disipación total con la segunda muerte o muerte total. Entonces, el demiurgo, claro, adora el Baphomet, ¿cierto? Porque él se alimenta de esa energía, o sea, nos mantiene como seres ovejas. Y la gente dice, ah, sí, perfecto, esto me gusta, se siente bien, es rico, dicen, ¿cierto? Pero son ingenuos, porque los están matando. No hay evolución, no hay fuerza, hay debilitamiento paulatino. Y la vida exige todo lo contrario, ser fuertes, pero no solo en apariencia, sino que también energéticamente. Si no tenemos energía, no podremos estar vivos, sanos, limpios. Entonces el demiurgo nos impone o quiere que nosotros tengamos un comportamiento, si lo puedo decir, bafomético o de Baphomet. Entonces es de espanto, es terrible. Entonces, al igual que un cordero, lo llevan al matadero. ¿Pero para qué? Para sacarle su sangre, sus carnes, su vida, para alimento, para tirarle a un asado. Entonces, es importante esto lo que estamos hablando acá, el despertar y la lucha contra el despertar. O sea, perdón, contra el sueño. Entonces, si ustedes han visto mis otros videos, ¿cierto? Mis en vivo, ahí hablo que la energía universal, conocida como gravedad o fuerza de gravedad, ¿cierto? O las leyes de Newton o las leyes de Einstein, ¿cierto? Con respecto a la fuerza de gravedad, es la ciencia, en el fondo, de la energía sueño o sueño universal del demiurgo. Entonces, el demiurgo disipa una fuerza de gravedad que es el sueño. Y este sueño es horizontal. Entonces, todo lo que sea vertical, como el signo de Capricornio, ¿cierto? Esa cabra montañesa, la cabra montañesa que tiene que caminar o subir en pequeñas rocas para llegar a la cumbre. Pero es en estas cumbres
en que la cabra espera el amanecer o el carro del sol, y de esa forma enganchar la propia conciencia a la altura del carro del sol o el carro de la conciencia. Entonces, cada vez que avancemos en nuestro desarrollo de la hiperconciencia, alcanzaremos mayor altura de percepción, mayor niveles de comprensión y mayor nivel de significado. Y de esa forma se logra el crecimiento de la esencia espiritual y el crecimiento de la hiperconciencia. Bueno, amigos, este video lo hice como un podcast, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Un podcast para explicar este tema. Lo hice en forma espontánea, sin un diálogo, sin una escritura. No está extraído de ninguna parte, es original de yo, de mí, de mi personalidad o de mi ser, que, bueno, aquí en la Tierra me conocen como Víctor Ramírez, ¿cierto? Entonces, eso, amigos. Espero que hayan disfrutado esta reflexión. Espero que ustedes también lo escuchen atentamente. Lo pueden escribir, traten de reflexionarlo tranquilamente y ver la implicancia y los efectos de esto. Pero hay que tenerlo muy claro. Si no hay despertar en vuestras vidas, no importa lo que hagan, no hay nada. O sea, sí, pueden tener sus cosas, sus vidas, habrán vivido, qué sé yo, pero sin la participación de la conciencia superior, es como no vivir. Entonces eso, amigos, espero que les guste este video y bueno, insistir en el tema de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios, compartir con los que ustedes, con sus seres queridos. Que estén muy bien y nos vemos en próximos trabajos. Que estén muy bien. Adiós.